Gloria a Dios. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Así de una manera breve. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer ese versículo 6 de pie y toman asiento. Por respeto y honor a la palabra del Señor. ¿Listos? Dice así en el nombre de Jesús. Tiene como subtítulo La Ascensión. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Tome asiento, mi hermano. Habíamos hablado acerca de quién escribió el libro de los Hechos. ¿Usted se acuerda quién escribió el libro de los Hechos? Listo, perfecto. Sí, fue Lucas el médico. Entonces, él había ya relatado muchísimas cosas en el Evangelio de Lucas. Entonces, dentro de lo que pues hay sucesos que en los otros evangelios no están, como el hijo pródigo y algunos otros que no, los demás apóstoles pues no registraron. Entonces, hay otras cosas que en los demás evangelios están escritas que tampoco Lucas registra. Entonces eso quiere decir que pues él no estuvo ahí. No es tanto que a veces anduvieran todos juntos, sino que a veces pues bueno, por algunas circunstancias se separaban, y en este caso pues Lucas él relató lo que él fue testigo, lo que él vio, ¿no? Entonces habíamos relatado, entonces a Lucas le fue encomendada escribir toda la historia desde que el Señor Jesucristo asciende a los cielos en adelante. Y eso es bien interesante, porque eso ya ahí nos vamos a poder identificar en muchos aspectos como, inclusive como iglesia. Tenía como versículo, como subtítulo el capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo habló acerca de que iba a venir el Consolador, porque los apóstoles ya habíamos hablado que eran unos cuando estaban con el Señor, pero una vez habiéndose ido el gigante, el grande, entonces ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Se imaginan qué es lo que pasaba mientras los apóstoles veían cómo expulsaba a los demonios, cómo hacía milagros, cómo se multiplicaba la comida? ¿Se imaginan tener esa confianza, sentir esa seguridad, sentir ese cobijo, sentir ahora sí que esa protección del grande? Y de repente que el grande haya sido quitado de la tierra y ahora tener que caminar solo. ¿Se imaginan en su mente qué pudieron haber pensado? Pudieron haber pensado, híjoles, pues ya se fue el Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? De repente a veces me puedo imaginar a un Pedro, a un Juan, pues ahora sí, como sea el canto, con fuego, con una confianza, con una convicción, pero ahora estaban solos. Hablábamos de que pues vamos por ciertos años a la escuela, nos empezamos a instruir, pasamos de año, pero llega el momento que nos vamos a enfrentar a la vida. A los que acabaron la secundaria, bueno, pues ya de ahí a trabajar. A los que acabaron la prepa, pues ya de ahí a trabajar. A los que si pudieron seguir estudiando la universidad, pues también acabando la universidad, pues ahora sí que a poner en práctica todo lo que estuvieron aprendiendo. Para con los apóstoles, pues ya habíamos hablado de que no era la excepción. Habían aprendido mucho con el maestro, pero había llegado el momento de poner todo en práctica. Yo puedo ser bien buenísimo para las matemáticas, pero cuando llega el momento de trazar, como el hermano Patricio tiene que hacer cortes, trazar de esta manera y otro, y de repente llevarlo a la práctica a veces es más complicado. Puedo saberme 1000 recetas de cocina, pero va a llegar el momento que voy a tener que ponerlo en práctica y, híjole, se me quemaron los frijoles, se me quemaron huevos con cáscara, se nos quemó el agua, ¿no? Vamos más allá. No tiene sazón. Exactamente, o está insípido, no sabía nada, o le pusieron de más. No, le voy a poner mi sazón, le voy a echar de más, y al final de cuentas echamos a perder todo. Entonces, ¿pueden imaginarse cómo se sentían los apóstoles? ¿Podemos sentirnos nosotros, o cómo nos sentimos, mejor dicho, nosotros cuando estamos allá afuera? O sea, una cosa es cuando estamos aquí, todos estamos en un mismo espíritu, todos amamos al Señor Jesucristo, todos sabemos que Él es el Rey y todos sabemos
los cantos, sabemos que llega la hora de la predicación, le damos todo, pero todos estamos en un mismo sentir. Pero ¿qué pasa cuando salimos allá afuera? Que ya no está el pastor, ya no está el líder, ya no está el levita, ya no está la hermana, el hermano. Y aunque él les venía avisando lo que Entonces, y eso es algo muy importante, que el Señor les venía ahora sí que anunciando que Él iba a partir. se iba a ir, ¿no? Que no era forever, que no era por siempre, el que Él iba a estar presencialmente con ellos. Que iba a llegar el momento en el que pues iban a tener que poner en práctica todo eso. Entonces, ¿será importante, mis hermanos? Esta pregunta antes de que se vaya. ¿Será importante que entonces todo lo que escuchamos aquí lo aprendamos? ¿Qué va a pasar si no le ponemos atención? Si nada más venimos porque por venir. Exactamente. Por lo que sea, ¿no? Pero llega el momento que a lo mejor tengamos nosotros la palabra clave, la palabra poderosa, el mensaje poderoso para algún alma. Y que digamos, yo me acuerdo que ese día el hermano predicó de eso, pero no me acuerdo qué dijo. Como la hermana, yo veo que la hermana la sierra trae su libretita, gloria a Dios. Pero no estoy de acuerdo con las notas. Yo a final de cuentas, yo también cuando así siempre tenía mi libretita porque siempre yo soy así. Cuando yo comenzaba a caminar con el Señor, yo siempre tenía un dedo en el índice y el otro donde estábamos leyendo. ¿Por qué? A mí no me daba vergüenza buscar el índice, porque de repente me agarraba página tanto, vámonos. Y así aprendí, mis hermanos. Así podemos aprender. Entonces, pregunto yo, ¿el Señor habrá sido paciente con su pueblo? ¿Se han dado cuenta que muchos de nuestros hermanos no son pacientes? Y que la paciencia es un don, una virtud, una actitud, es necesaria para poder caminar con Dios. Entonces, yo creo que sí, tuvo paciencia y mucha, ¿no? De repente tolerar a los hijos del trueno, a los Bonargues, tolerar a los que les querían pegar a todos, que era fuego de cielo los consumieran, se enojaban fácil, tener que tolerar a Pedro, que no le podían hacer nada porque se encendía, y tener que tolerar tantas cosas, como hablábamos del ejemplo del endemoniado gadareno, ¿no? El endemoniado que no pudieron sacar, y que el Señor dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Ahora vámonos más allá, vámonos de manera personal. ¿Cuánto nos ha tenido que soportar el Maestro? Glorifiquemos al Rey, porque a veces de repente, bueno, la paciencia es indispensable. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros queremos saber todo rápido. Queremos saber todo al instante. Queremos todo así, híjoles. Entonces, ¿sabes por qué? Porque aquí estaban aquí, pues ahora sí que los apóstoles estaban reunidos preguntándole al Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Dice la Nueva Traducción Viviente en el mismo versículo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Y aquí se puede entender en esta versión un poquito más a qué se refiere. Dice, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y eso qué se refería? Porque sabemos que los judíos, hay muchos judíos que hasta el momento siguen esperando al Mesías y no reconocen al Maestro como lo que es, el Mesías. Y el Mesías ya va a venir por segunda vez. ¿Te imaginas lo delicado que es tú estar esperando algo? Es como de que en lo que tú vienes yo ya vengo, en lo que tú vas yo ya vengo. En ese aspecto llevamos ventaja para con ellos, porque nosotros ya estamos esperando de vuelta al Mesías, al Maestro, pero ellos apenas están esperando que venga. ¿Todo por qué? Por dureza de corazón. Que no se endurezca tu corazón, mi hermano. Habrá muchas veces que tú le preguntes o le pides ayuda al Señor y Él te contestará, pero lo que Él te conteste no te va a gustar, no te va a agradar,
no va a ser algo que te convenga. Tal vez tengas que hacer un sacrificio o sacrificar algo. Entonces ellos pensaban literalmente que ellos iban a tener a un rey, así como alguien, así como un Transformer, un Robocop, que si se portaba mal, y los iba a defender de todo, que iba a llegar a Roma y quítense de aquí, ¡fuera! Ellos pensaban que iban a tener un rey así, de esa manera, que iba a tener superpoderes para poder obrar de muchas maneras en favor del pueblo de Israel, olvidando que el pueblo de Israel, ya hemos hablado en estas últimas predicaciones, en estas últimas enseñanzas, que el pueblo de Israel realmente merecería tener un rey así. ¿Cuántas veces se le rebelaron? ¿Cuántas veces buscaron? Ahora sí que adoraron ídolos. ¿Cuántas veces se apartaron del Señor? ¿Cuántas veces hicieron lo contrario a lo que el Señor les decía? Pero ellos seguían creyendo que merecían un rey de esa manera, que los liberara, que les alcahueteara todo. Hay muchas veces que hay iglesias, mi hermano, que ellos piensan y quieren un pastor así, que les hable bonito en todo, aunque sus almas tengan un pie en el infierno, pero quieren que les hable de esa manera. Que si el hermano se porta mal, pues le digamos: ay, mi muchachito, sí es cierto, tienes razón, es que Dios es amor, tienes razón. ¿Qué hiciste? Saber, no, pues es que le puse los cuernos a mi mujer. Ay, pobrecito, pero Dios te ama. Hermana, tiene que perdonarlo, porque si no lo perdona, Dios tampoco le va a perdonar. Y se empiezan a torcer las escrituras. Quieren a un pastor dirigido, titereado como los títeres por Satanás. Sin embargo, cuando llega el pastor, así como el maestro nos hablaba lo que tenía que hablarnos. Si era necesario hablarnos con amor, nos hablaba con amor. Si era necesario hablarnos con reprensión y con vara, así lo hacía. Entonces habrá veces que el pastor dirija a las ovejas de esa manera, cuando es con amor. Yo siempre le he pedido eso: Señor, dame la sabiduría, abre mi boca para que cuando yo tenga que hablar con amor, pues suene como palabra de amor. Pero cuando tenga que hacer reprensión, un exhorto, Señor, pues que suene a exhorto y que suene a... Entonces se restaurará. Le estaban haciendo una pregunta que yo creo que pues cualquiera hubiera hecho, ¿no? Entonces decíamos que esta versión dice con insistencia: ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Porque el maestro hablaba de una libertad, hablaba de que iba a liberar al cautivo, al que estaba esclavizado, al que estaba en cadenas. Hablaba de que no iba a haber otro yugo sobre el pueblo de Israel, y hablaba de un gobierno, pero ellos no lo entendían. Entonces el Señor Jesucristo les hace la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir, y entonces ese les iba a ayudar en muchísimas cosas, principalmente a entender la voluntad de Dios. Porque es como decíamos ahorita, habrá cosas que el Maestro nos revele a nosotros mismos, nos descubra cosas a nosotros mismos, nos iluminen cosas a nosotros mismos, pero nosotros no querramos aceptarlas. Sin embargo, una cosa que el Espíritu Santo siempre va a hacer es que, más que decirnos que esto o que el otro, que el Señor dijo pero no dijo, es siempre acercarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aquí en su sagrado libro. Nunca nos va a decir algo que esté fuera de este libro, porque entonces ya sería extra bíblico. Entonces tendríamos que hacer otra Biblia para agregarle lo que está escrito ahí. Lamentablemente eso pasa en muchas de las iglesias hoy en estos días. Hay cosas extra bíblicas, ¿no? Entonces ellos pensaban que iba a venir un rey con un machete, con una espada, con una ametralladora, no sé de qué manera se lo imaginaban, pero que los iba a librar, para que ya no pagaran tributo, para que siguieran haciendo lo que ellos quisieran y nadie les dijera nada. A final de cuentas, por eso Dios permitió un rey, el rey Saúl, que por medio de él, ¿qué decíamos? Que les lanzó juicio. Por medio de un gobernante que estaba lejos del Señor y que no sabía de las cosas del Señor. ¿Qué decíamos también la semana, en la enseñanza pasada, hablando del proverbio? Que el principio de la sabiduría es
Imagínate un gobernante sin temor a Dios, que nada más diga y sepa que pues sí, pero no lo lleve a cabo. Pero bueno, en fin. Entonces, una pregunta muy interesante, yo creo, que hasta cierto punto. Dice el versículo 7, y les dijo: ¿no os toca saber a vosotros saber sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Han escuchado muchas veces el de que es que el Señor Jesucristo va a venir de regreso el 30 de febrero del 2013. O sea, algo tan sencillo así como de que de repente, si te pones a meditar realmente y tú dices, exactamente, o sea, de que a veces basta que tú medites las cosas y las analices con puro intelecto humano. O sea, más aparte vendrán cosas de las que se va a requerir un nivel más arriba, niveles más arriba, donde el Espíritu Santo va a ser el que te va a ayudar a entender esas cosas. Pero hay cosas que con el simple intelecto humano, o sea, lo que todos tenemos, lo podemos entender. Como con eso. Ah, caray, pues yo ya dije que sí, gloria a Dios, ya dije amén, pero ahorita que me acuerdo, febrero no trae 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Que dijiste amén a una falsa profecía que ni siquiera sabes. Muchos predicadores, muchos pastores, muchos llamados apóstoles en estos días dicen esas cosas para llamar la atención de la gente, porque decíamos que el humano pues es bien ritualista, le gusta siempre estar ofreciendo algo para pensar y creer que ya se lo ganó, y cualquier cosa él ya se lo ganó. Está todo lo adverso y contrario a la gracia, porque la gracia es un regalo con todo lo que pueda conllevar de esta palabra. No porque lo mereciéramos, al contrario, no merecíamos nada, pero nuestro Dios así es. Ese es el amor de nuestro Dios, ¿no? Entonces, y hay muchos que usan cierto tipo de cosas, tuercen las escrituras, le cambian el sentido, no aplican bien la hermenéutica, se salen del contexto con tal de ganar más gente. No ganan almas, ganan gente, lamentablemente. Y entonces, más que llevarlas a los pies del Señor, pues las llevan con el engaño, ¿no? Entonces, una de esas, por ejemplo, es la doctrina de la prosperidad, donde todo es dinero. Dios te va a bendecir en esto, pero dame esto. Dame 3 y te va a dar uno grandote. Y muchos hacen eso. En tiempo atrás yo conocí a un hermano que le estábamos empezando a hablar de la palabra ya hace algunos años, y abrió las puertas de su casa para que lleváramos oración. Dentro de la oración pues llevábamos una palabra, ¿no? Entonces este varón parecía genuino, había perdido su negocio por malos manejos, estaba ya como que, pues no estaba pobre, tenía una casa muy grande, pero pues ya no tenía lo mismo que tenía antes, y a veces nos sentimos seguros. No es lo mismo caminar con Dios sin nada en el bolsillo que caminar con Dios con 500 pesos en el bolsillo. Y a veces pensamos que estamos bien seguros por Dios, pero cuando el Señor nos quita ese dinerito de la bolsa, ya no nos sentimos tan seguros. Y entonces tal vez comprendamos que entonces no estábamos confiando en el Señor. Entonces a este varón le pasó algo similar. Entonces, de repente él hablaba unas cosas que entonces él se acercó a las antes llamadas iglesias Pare de Sufrir, porque paran de sufrir y viene la prosperidad de alguna manera. Y entonces es bien curioso, de repente tal vez le has preguntado una pregunta así como esta al Señor: Señor, pero ¿cómo es que algunos van con esa mera intención, pero qué creen, hermano? Sí reciben la prosperidad, aunque sus predicaciones sean de 5 minutos y pues no tengan mucho jugo sacado, pero a veces el Señor sí los prospera. Entonces, bueno, este varón empezó ahí, pero como que algo no le gustaba. Entonces de repente iba pasando por la iglesia y de repente dijo: voy a sentarme. Y se sentó, le gustó la palabra, tanto que nos invitó. Estuvimos yendo como unos 3-4 meses a su casa. Y hablaba unas cosas a veces muy interesantes. Estaba en un momento en el que yo absorbía todo lo que yo podía entender. Entonces de repente decía, híjoles, decía,
pues tenía muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, pero de repente, como vio que Dios no lo empezó a bendecir de la manera que él quería, optó por eso otra vez al pare de sufrir. A estas circunstancias, muchos siguieron al Señor Jesucristo en una entrada triunfal donde todos le aventaban, ahora sí que le daban mucha, pero mucha honra, pero serán los mismos que terminaron crucificándolo. Muchos de repente, por el testimonio de los apóstoles, la palabra de los apóstoles, empezaban a creer, pero al ver que, o al enterarse, o al comprender que el rey que iba a venir y del cual hablaba el maestro no era ese rey que ellos pensaban, ¿qué hacían? Se empezaban a alejar de la misma manera, porque lo que ellos querían era que los liberaran para no pagar el tributo, que los liberaran del yugo de los romanos. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado en estos tiempos que el Señor Jesucristo va a venir, que el mundo se va a acabar? Y salió esta, ¿cómo se llama? Moni Vidente, diciendo que esto, que luego se avienta también yo creo que de vez en cuando ha de leer la Biblia, porque luego, cuando yo llego ahí al trabajo, empiezo a aprender computadoras para los huéspedes ahí. Entonces yo tengo la contraseña, le pongo la contraseña, la desbloqueo y le pongo una página que esté pues ahí pasando noticias. Y es donde me entero que de repente Moni Vidente dice que el mundo se va a acabar y tal. Moni Vidente, yo digo, mira, pareciera que de vez en cuando la Moni Vidente se lee la Biblia. Y dice con nombre, sí. Exactamente, entonces es lo más impresionante. Hay muchos hermanos que se han atrevido a decir que el mundo se va a acabar o que Cristo va a venir en tal fecha. Y eso es algo bien delicado, mi hermano. Para allá vamos, dijo Rentín. ¿Sabes por qué es bien delicadísimo? Porque fíjate lo que está diciendo la Escritura. Ni siquiera el mismo Jesucristo, que yo estoy seguro que sí sabía cuándo va a ser ese día, lo dijo. ¿Por qué? Porque Él no venía como eso, como dijo el Padre. El Padre se reserva esa noticia, esa fecha, cuándo va a pasar ese acontecimiento. Y es donde a veces nos debemos de preguntarnos cuando escuchamos a un hermano decir algo de esa manera. No, es que Dios me dijo en un sueño. Y a veces es porque pues comemos. Yo cuando como mucho tengo sueños y los analizo y digo, no, esos son disparates, Señor, comí mucho. Porque puede ser que a veces sí sea que me esté diciendo algo, pero yo también me vaya por ahí. No, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos sí tienen ese valor de profetizar algo de esa, ahora sí que de ese índole, de esa magnitud? Inclusive los hermanos. Pero el Señor, o sea, ni el Señor Jesucristo se atrevió a decirlo. Sí nos avisó de muchas cosas, sí nos advirtió de muchas cosas, como leíamos en Mateo 24 acerca de que no nos dejemos engañar y que van a venir falsos cristos. Nos advirtió acerca de muchas cosas, pero si ni Él dijo, pudo haber dicho, yo sí sé, pero me dijo el Padre que no les dijera. Y no, le dio toda la gloria a Él. Eso es algo muy curioso, que Él como Hijo nos enseña, ahora sí que a lo que el Padre sabe y dice, Él es el Padre y se acabó. Gloria a Dios. Entonces dice, versículo 8, en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esa palabra, poder. Dice la Nueva Traducción Viviente, respecto a la pregunta, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y que nos baste y nos sobre. Mientras nosotros tengamos la salvación, seamos salvos, que acontezca lo que tenga que acontecer. Hay muchos, por ejemplo, que tienen miedo que Cristo venga. Y hay muchos que dicen que Cristo venga. Amén. ¿No? Aleluya. Entonces puede ser contraproducente tanto una como otra. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros deberíamos estar caminando siempre lo más recto que pudiéramos delante de Dios.
De esa manera hay muchos que se temen mucho que el Señor venga, porque muy dentro de ellos saben que pues no están bien y se van a quedar. Pero hay muchos que dicen que Cristo, el Señor, venga, tienen esa confianza y gloria a Dios. La cosa es que si tú tienes ese temor, ponte de cuentas con el Maestro. Dice entonces, pero recibiréis poder. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de la carta a los Romanos del capítulo 1, en el versículo 16, que decía, pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder? ¿Te acuerdas qué quiere decir esa palabra? Así como dinamita, que destruye todo lo donde se ha puesto en el momento exacto. ¿Sabes? Nosotros somos a veces encargados de ir y poner la dinamita, pero hay alguien que sabe el momento exacto para que hacer que explote y derribe lo que te esté estorbando. Entonces, aquí ya tenían poder, ya Lucas les había hablado de los evangelios, los apóstoles ya les habían hablado del evangelio. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que por lo mientras, por eso ellos andaban actuando de una manera en la que se sentían huérfanos, porque ya el maestro se había ido. Inclusive yo creo que a lo mejor hasta pensaban que esa era una razón para pensar que el Padre ya los había abandonado, ya los había desechado. A lo mejor, ¿nunca te ha pasado por tu mente que a lo mejor el enemigo de nuestras almas, de repente, tú estás bien tranquilito y de repente te empiezan a venir pensamientos? O sea, que te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Nada más estás perdiendo el tiempo. ¿Qué has ganado? Y muchísimas cosas más. Entonces, una cosa es pelear la batalla diaria de la vida en nuestras fuerzas sin Cristo. Una cosa es tener problemas sin Cristo, una cosa es tener problemas con Cristo. Amén. Porque el que Cristo venga a nuestras vidas no nos va a solucionar, si tenemos que decirlo y aclararlo, no nos va a solucionar todos los problemas como muchas veces se predica para que vengan. Y no se trata de hacer que vengan ellos, no, que vengan por la verdad. Dios, es muy diferente. Cristo te va a solucionar todos tus problemas a decir, Cristo te puede ayudar a que soluciones todos tus problemas. ¿No? Entonces, una cosa es eso. Los apóstoles habían caminado con Jesús, ya decimos, habían dormido con Jesús, se habían levantado, habían amanecido con Jesús, habían velado con Jesús, habían caminado, todo lo habían hecho con el Maestro. Pero cuando Él se fue, ahora sí, viene lo bueno. Entonces, es la promesa que hay para todo aquel que viene aquí, que tiene poquito tiempo, que apenas está en su primer día, de que una cosa es que hoy estés enfrentando las cosas en tus fuerzas, pero que si tú crees y con sabiduría, con sujeción, sigues lo que el Maestro te va a decir en cada reunión, entonces Él toma las riendas de todo y Él comienza a pelear las cosas por ti. Lo que tú no puedes vencer, Él lo va a vencer. El gigante que te pueda estar estorbando y no te deje pasar para que tú recibas la bendición o puedas seguir el camino, Él lo va a derribar. Por eso es la importancia del Espíritu Santo. La pregunta de los 1,000 millones en estos tiempos, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Y ahí están divididas muchísimas denominaciones a raíz de esa pregunta. Pero no voy a adelantar, aquí mismo está, pero lo vamos a tocar en su tiempo. Ahí está la respuesta, bien clarita. Entonces, el punto que voy a mencionar dentro del contexto es de que para poder cumplir con la obra que el Maestro les iba a encargar, necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Y esa palabra que yo digo ayuda, aquí lo llaman como poder. Aquí está diciendo que recibirán poder. O sea que mientras no esté el Espíritu Santo podemos ser muy sabios, pero ya hay muchos sabios. Ahí hay muchos ricos que son, son genios en las finanzas. Muchos que son listos, que tienen un coeficiente intelectual altísimo. Pero si no tienen a Dios, volvemos a lo mismo. El principio de la sabiduría es aceptar que hay un Dios y que ese Dios es creador de los cielos
y de la tierra, y que pueda hacer con mi vida lo que le plazca. Me puede aplastar como el microbio que soy, pero también me puede levantar y puedo ser un instrumento poderoso en sus manos. Amén, aleluya. Entonces, para tener poder y para poder cumplir la obra allá afuera, mis hermanos, es necesario el Espíritu Santo. Amén. Para que tú puedas vencer al gigante es necesario el Espíritu Santo. Entonces dice: y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cuántos aquí son testigos? No de Jehová, como la religión. Bueno, sí somos testigos de Jehová, hasta cierto punto. Exactamente, pero eso es muy diferente. Nosotros sí somos verdaderos y auténticos testigos de Jehová, porque hemos visto sus maravillas y nosotros mismos somos el principal testigo viviente, caminante, de que el Señor vive para siempre. Aleluya. Me seréis testigos allá en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en Los Reyes, en Chalco, en Texcoco, y hasta lo último de la tierra. O sea que donde quiera que tú te puedas parar, puedes ser un testigo del Señor. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En la mañana estaba yo estaba meditando en el libro, en el segundo libro de Reyes, y entonces hay una parte en el que Eliseo ya es avisado que Elías, su amo, va a ser tomado por el Señor. Y entonces, de repente, si tú tuvieras la oportunidad, mi hermano, porque fíjate, tuvieron al maestro, vieron que fue tomado, pero ni cuenta se dieron. Sin embargo, aquí en esta parte le dice Elías a Eliseo: pide lo que tú quieras antes de que yo sea arrebatado, ¿Qué le pedirías tú al maestro? ¿Te acuerdas que Salomón pidió algo? Eliseo pidió otra cosa. ¿Qué pedirías tú? ¿Y si pido las dos juntas? Si le pido que me dé doble porción. Es que se nos hace muy fácil. Exactamente. Entonces, a veces se nos hace muy fácil pedir las cosas, pero no sabemos qué lleva consigo, ¿no? De repente el músico puede pedir: Señor, dame el don para que yo pueda tocar la guitarra o pueda tocar el teclado o no sé. Pero llega consigo, por ejemplo, yo creo que el hermano me va a dar la razón. Cuando tú tocas la guitarra, a veces se te quedan marcadas las cuerdas ahí, y eso duele. Más al principio, cuando no estás acostumbrado, te duele mucho. Sale callo, hasta que te sale el callo ya estás, ahora sí que adiestrado. Hay veces que hay acordes. Hay un canto que yo canto en la guitarra cuando lo he estado ministrando ya los sábados allá en Ciudad Deportiva, y ese canto me duele la mano. Todavía no voy ni a la mitad, ya no aguanto la mano. Y entonces yo digo: no, pues a lo mejor me acomodé mal. No, ya me acomodé de muchas maneras y me sigue doliendo la mano, porque hay acordes que son bien dolorosos, más cuando son puras cejillas. Te cansas, exactamente. La cejilla, si la pones una vez, como que bueno, ya lo vas a ir descansando. Pero cuando la canción es de puras cejillas, es bien complicado, porque si no la aprietas bien, no suena bien. Y si la aprietas de más, te lastima o te cansas. O sea, de que tiene su chiste. Entonces, muchas veces no sabemos lo que lleva consigo. El instrumento necesita práctica. Algunos de mis amigos me decían: sí, me toqué la guitarra, cuando yo todavía no conocía al Señor. Y yo: sí, claro que sí. Pero de una lección no pasaban, porque les dolían las manos. Se les hacía complicado, que ellos querían tocar una canción al instante y no podían. A veces de repente empezaban a venir más, llevaban 2 meses y no podían con una canción. Entonces se necesita mucha dedicación, se necesita pasión. Entonces no sabemos a veces lo que pidamos realmente qué conlleva consigo, ¿no? Entonces, aquí bueno, pues los apóstoles ni cuenta se dieron, dice que ya nada más de repente se les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Estaban muy concentrados en el momento, pero no estaban pensando en el futuro. No estaban pensando en lo que venía después. En de que estaba comenzando un camino por recorrer. Yo creo que ni siquiera sabían que ese camino iba a ser bien complicado. O tal vez sí, porque volvemos al mismo punto. Una cosa era caminar con el maestro y otra cosa es caminar solamente con la enseñanza y la fe de que el maestro camina con nosotros. No es igual andar caminando en las calles de la Merced a las horas de la noche sin el maestro que ir a predicar a las horas de la noche a la Merced con el maestro, con la fe de que el maestro está contigo. Yo así lo he vivido una vez que tuve la oportunidad, y yo decía, si me daba miedo de repente, que eran como las 4 o 5 cuando empiezan a salir las chicas JJs y de repente se empieza a sentir un ambiente pesado, como de que sientes que ves las vecindades y sientes que de repente te sale un chacuaco por ahí, y de repente no sabes ni cómo, ya no traes tenis, o ya se robó tu cartera y tú no sabes ni dónde se metió, como una angustia. Y entonces una vez estaba predicando yo a una muchacha que conocí, y pues entre la prédica, todo lo que yo le estaba enseñando, se nos fue el tiempo, 2, 3, 4 horas, y hasta que le digo, ¿hasta dónde vives? Allá en la Merced, santo Dios, dije yo. Y luego entendí, tengo que ir a dejarla a su casa. Vino hasta acá, al aeropuerto, a escuchar la palabra de Dios. Ahora tengo que llevarlo a su casa, lo menos que puedo hacer por ella. Yo dije, pues Señor, me quedaba pensando de esos tiempos cuando yo iba por allá con mi abuelita que iba a comprar a surtirse y que se sentía una tensión fea. Yo decía, y ahora pues ya son las 9 de la noche, le digo, y pues, en tu nombre, Señor, no estoy haciendo otra cosa más que caminar contigo. Yo creo que tú me garantizas todo. No, yo platicaba con el hermano Pedrito, no es lo mismo que andemos caminando después de que nos vamos del culto, que andamos predicando por allá, compartiéndonos cosas, a que viniéramos por ahí de la pulcata, o viniéramos por ahí de la disco, y entonces sí, ahí sí ten miedo. Yo me acuerdo que pasé y estaba una bolita, y yo dije, pues en tu nombre, Señor. Y caminé y todo hasta les dije, buenas noches, jefe. Y se miraban maldosos, mal encarados. Fui y dejé a la muchacha en su casa, a la puerta de su casa. Me regresé y dije, bueno, ahora a ella la conocen. Tal vez no me dijeron nada porque la conocen a ella, pero ahora vengo yo solito. Señor, pues en tu nombre voy. Sin problemas. Pero no solamente es eso, sino de que yo me di cuenta de que cuando ya ese poder está contigo, ese ya está como que te cambiaron el chip, ya estás reprogramado, ya no sientes, porque ya no sentí, mi mente recordaba, pero ya no sentía lo mismo. Los apóstoles ya habían tenido ese chip, pero faltaba que los activaran. A veces muchos vienen aquí a recibir información y todo, pero falta que se les active. Entonces, tu pensamiento, tú puedes inclusive forzarte a ti en tu pensamiento a cambiarlo. Y sí se puede, pero tú no puedes cambiar las intenciones de dentro de ti. He ahí una de las maravillas del Espíritu Santo. Entonces, ellos se concentraron que en todo lo que estaban viendo, que ni cuenta se dieron en qué momento desapareció, hasta que vinieron estos 2 varones vestidos de blanco y les dijeron, ¿qué miran? Ese que se va a volver a venir. Preocúpense mejor por sus vidas, preocúpense mejor por cumplir la voluntad de Dios, preocúpense mejor por obedecer su palabra, preocúpense mejor por lo que les está por venir, que no es nada fácil. Una vez que venimos a los pies de Dios, las cosas se complican, pero la presencia de Dios con nosotros, aleluya, eso gloria a Dios. Eso no se compra y no tiene precio. Entonces no nos dejemos llevar porque se nos van a poner las cosas, porque así como hay altas, también hay bajas. Pero si el Señor permite bajas, Él tiene un propósito. Preguntémosle cuál es ese propósito. Cuando Él nos diga cuál es el propósito, nosotros podremos entonces, se nos quitará la carga, nos sentiremos con alivio. Pero vamos a seguir. Versículo
Versículo 12, elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, cerquitas. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, San Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes. Escucha esa palabra, unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Juntos en un solo. Podemos estar juntos, pero revueltos. En un unánimes, ánimo, en un ánimo. Todos venían, o sea, si todos venían jetones, todos estaban jetones. Si todos venían contentos, todos estaban contentos. Y ahí dice que estaban todos unánimes en oración, todos estaban dentro de su interior orando, sabiendo, pidiendo por algo. Dice, y ruego, eso nunca nos debe de faltar, nunca debe de faltar en nuestra oración el ruego, el suplicarle al Señor. Porque a veces oramos de una manera que pensamos que Él nos debe, que Él tiene que Él está bien preocupado que si no nos cumple nuestro capricho nos vamos a ir de la iglesia. ¿Y qué va a hacer sin nosotros? Que le hacemos un favor. Exactamente, peor aún, que le hacemos un favor. Sí, cierto. Dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿No? Y aquí es importante que nos grabemos esto porque es una parte donde se empiezan a derribar muchas cosas. Hay cierta parte de la Iglesia Católica que asegura que Jesús no tenía hermanos, que le era hijo único. También hay quienes dicen que odiamos a María. Y no. Pero si nos damos cuenta, a partir de aquí, creo que solamente hay otra vez, son 2 o 3 veces que se menciona a María. De ahí no se vuelve a mencionar. Es algo que también tenemos que mencionar. Digo, por ejemplo, hermano Pedrito que anda por ahí predicando y que le digan, no, la Virgen María. No, nosotros no odiamos a María. Entonces, ¿por qué no? No. Si tú lees desde el libro de los Hechos, todo ese libro y todas las cartas de los apóstoles, te darás cuenta que la gloria, la ayuda, todo está concentrado al Señor Jesucristo, nunca a María. Entonces, nunca se nos olvide siempre especificar eso. A menos que tengan una Biblia alterada, dirá que María. Pero bueno, porque es de respeto para nosotros, fue el instrumento usado para que ahora sí que el grande viniera aquí, a este mundo, y tenía hermanos. Dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos, dice entre paréntesis, y los reunidos eran como 120 en número. Pregúntame yo, ¿habrá alguna regla para que una iglesia sea reconocida como iglesia del Señor hablando en el número de congregantes? ¿Ustedes qué creen? Porque hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que ya a partir de tantos congregantes ya se puede tomar como una iglesia. Si no, es una misión. Si no, es una célula. Bueno, eso es lo que dicen. Entonces dice, porque si la escritura dice y menciona el número, es por algo. Entonces dice, y dijo, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya
quien more en ella y tome otro su oficio. Hay muchas maneras por las que puede venir aquí un ministro, cualquiera de los ministerios, mi hermano. Pudo haberse ido uno por avaricia, pudo haber sido por lo que sea, por capricho, por enojo, porque hay pastores ministros que tiran las lápiz, y entonces dicen, no, ya no, es así, ya no quiero, y se van. Entonces no le están dando realmente el valor al ministerio, porque quien sabe cómo es el ministerio, el Señor le ha hablado o le ha preguntado al Señor acerca del ministerio, sabe la grande responsabilidad que trae consigo a donde quiera que va. Entonces ya sabemos la historia de Judas, que Judas caminó con los maestros. Entonces, en pocas palabras yo te lo voy a resumir así, y ya lo mencioné una vez. Si nosotros le preguntáramos a Judas cómo era el maestro, te lo describiría de cabeza a sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos que realmente vienen aquí, se saben la Biblia mejor que uno, mejor que el pastor, pero de ahí no pasan. Sus vidas son como las de Judas. Sus vidas no son entregadas al Señor, no son fieles al Señor. Nada más están viendo a ver de qué manera o qué pueden sacar. O nada más están viendo, inclusive pueden vender al hermano. Ay, mi hermanito, Dios te bendiga, un abrazo. Ay, mi pastor, pero nada más se va de los ojos del pastor. Híjoles. Hace pastor esto, no, que el pastor lo otro, no, que el pastor debe de quitar a este fulano y poner al otro, mejor que me ponga a mí, lo canto más bonito, o que esto, que no, híjoles, un sinfín de cosas. Pero ¿cómo puede ser el castigo del maestro sin tener que hacer que caiga fuego del cielo, que lo maten, o sea, solitos? Su misma conciencia, el enemigo de nuestras almas se encarga de hacer su trabajo. Entonces, cuando uno de los ministros se va, es necesario que llegue otro a tomar su lugar. ¿Se acuerdan que al principio veíamos dos puntos que son características de un ministro escogido por Dios? O sea, no es de que es mi compadre y mi compadre, éntrale. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tocar? ¿Quieres hablar? Nada más quieres. ¿Qué quieres, compadre? Yo te meto. O de repente que pues es que él sabe esto, sabe lo otro, y pues vamos a ponerlo. A uno que es escogido por el Señor, a uno que decíamos que dice, primero que sea escogido por el Señor, que le haya puesto en el corazón a varios hermanos, fulano, tómalo en cuenta, fulana, tómala en cuenta, y aparte de eso, que haya padecido, porque entonces podrá hablar con veracidad de lo que es, ahora sí que caminar con el Señor. Entonces es necesario que no se puede quedar el lugar solo. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban orando, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Judas hizo esto por su cuenta y pues tuvo su pago. Señor, ¿qué vamos a hacer entonces? Tome otro su oficio. Es necesario pues, versículo 21, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, fíjense, eso es bien importante, que han estado junto con nosotros. Solamente los domingos. Miércoles y jueves, cuando puede. No, dice que en todo tiempo. Que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que realmente tiene testimonio, que se ha encontrado con el Maestro, que ha caminado con el Maestro, que ha sufrido por el Maestro. Solamente alguien que tenga esos rasgos, entonces podría tomar un lugar que fue desocupado por otro, por la razón que sea que se haya ido. Inclusive porque el Señor dijo, quiero que vayas ahora a la otra iglesia y te encargues de aquella iglesia, la pastorees. Entonces aquí queda un lugar. Pero eso se debe de tomar en cuenta. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, y tenía por nombre Justo, y a Matías. Había dos. Entonces, de repente aquí en la iglesia va a hacer falta que esto, que el otro, podremos nosotros tener de parte del Señor. Pues yo creo que el hermano fulano ha mostrado fidelidad. La hermana fulana, pues esto, nos puede ayudar en esto. Entonces, cuando sea uno, pues gloria a Dios. No habrá, ahora sí que más problema, pero cuando sean dos o tres, va a ser más problema. ¿Qué va a pasar cuando sean dos o tres? A veces ahí está la prueba. A veces el Señor puede ahora sí que permitir que sean dos o tres con una razón. ¿Cuál es esa razón? Cuando uno no pueda. No tanto eso, si ver si están libres de envidia y de celos del ministerio. No, porque puede empezar uno, no, pues ya gané yo, Señor, pues yo canto más bonito, yo canto en la y ese canta en tono más bajo que ese. No, Señor, es que yo canto y yo toco, y él nada más canta, y él nada más toca. No, yo voy a hacerlo, bueno. Y empezamos ahí a echarnos flores y a adularnos a nosotros mismos. O inclusive, podamos ver al hermano inferior que uno. Ese hermano, esa hermana. Y empezamos ahí. Entonces, eso también habla de pureza y de limpieza de corazón. El que tú quieras, Señor. Si tú me tienes a mí contemplado para el ministerio, pero si eliges a mi hermano, gloria a Dios, lo vamos a apoyar. Una vez, allá en uno de los hoteles yo trabajaba, y yo entré como nuevo en el área de seguridad. Yo no sabía ni qué era el trabajo, yo nada más quería trabajar. Fui, entonces, ¿qué crees? Que empecé pues, a echarle ganas, y comienzas con puntualidad, no faltar, dentro de lo que te indican que vas a hacer, pues le echas ganas. Entonces, era un área nueva, y había otros compañeros que pues ya habían trabajado en otros hoteles, sabían mucho más del área. Entonces, de repente dijimos, estos de acá arriba nos tienen sometidos, porque eran dos seguridades, la del hotel y nosotros éramos una parte del hotel, pero éramos de la parte de los dueños, unos locales del aeropuerto. Entonces decíamos, ¿por qué no hablamos con el jefe y que saque un supervisor de nosotros? Que sabemos cómo se hacen las cosas aquí, porque aquellos nada más vienen, nos regañan, nos limitan de cosas, pero no saben nada de aquí. Pero hablamos nosotros. Sí, pero vamos a hacer un trato entre todos nosotros, éramos 6. Que sea quien sea el que quede como supervisor, lo vamos a apoyar. Sí. Uno para todos y todos para uno. Fui yo el que le dije al jefe, ya conocía yo del Señor. Jefe, pues mire que pues, le quiero hacer un comentario, ya se lo expuse. Lo voy a pensar, Juan Carlos, lo voy a pensar, no suena mal. Pues ya el siguiente día me dice, Juan Carlos, ya estuve pensando en lo que me dijiste, ya hablé con los dueños, dijeron que sí, es muy agradable, sí, vamos a elegir de entre ustedes un supervisor y yo te tengo en la mira a ti. Y yo me quedé dentro de mí, yo no sé nada, o sea, hago lo que me corresponde así, pero como para dirigir a los demás, dije, no, yo no sé. Pues gracias jefe, le decía yo te voy a proponer a ti. Y así, entonces llegó el momento, pues todos teníamos las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, de repente ya hablaron los gerentes y dijeron, ya tenemos la noticia de quién es el que va a ser el supervisor, el primer supervisor que va a iniciar esta posición aquí. Y pues hablamos el gerente, el contador, los contadores, y pues nos hemos inclinado por ti, Juan Carlos. Tú vas a ser el supervisor. Y yo sentí, santo Dios, ayúdame, Señor. Entonces me dio gusto porque pues te aumentan el sueldo, mis vales también se aumentaron, todo así. Pero cuando le vi las caras a mis amigos, recordé lo que habíamos visto. Si alguien queda al frente, vamos a apoyarlo. A lo mejor la posición es del hermano Patricio, es del hermano Pedrito, del hermano Elí, mía. Porque, por ejemplo, es como la otra vez que salíamos al área del hermano Pedrito, vamos allá yo iba a echar montaña con el hermano Pedrito a apoyarlo.
porque es su área. El Señor los cogió para eso, para que ande en las calles predicando y eso y lo otro. Hermano Pedrito, a lo mejor aquí yo llevo una dirección, pero allá afuera usted es el jefe. Y eso nos habla de humildad. Entonces, que si el día que ustedes tengamos que salir así, tengamos en el corazón y lo apoyemos al hermano, a la hermana que le tocó, que es la hermana que se va a encargar a lo mejor de juntar las finanzas, vamos a apoyarla. Nada anda diciendo que, ay, ya trae zapatos, no, ya agarró de los 10, ya agarró de los... Nada, nosotros no vemos, te consta, porque la Biblia es bien estricta para tratar ese tipo de cosas, es bien rígida. Entonces, yo estoy segurísimo de que los apóstoles en esa oración, ya habiendo, ahora sí que estando orando y orando y orando, tenían eran unánimes, inclusive en ese sentir, en ese ánimo, de que cualquiera que fuera, aunque no fuera mi compadre que yo propuse, pero lo vamos a apoyar, ¿no? Todavía dos. Entonces, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, eso es bien importante. Y también nosotros deberíamos decir, Señor, tú que conoces el corazón, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. No era cualquier cosa, mi hermano. Es un título grande, pero también la responsabilidad yo creo que es 2-3 veces más grande que el título. Del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Cuando yo recién me convertí, yo tengo un lema, un decir. La suerte, la casualidad y la coincidencia no existen, mas la mano de Dios las rige. Entonces, en nuestro idioma, esa es la palabra utilizada en la traducción, suerte. Pero realmente, si le pidieron al Señor, Él fue el que lo controló, Él fue el que escogió en el volado, en lo que ellos han echado. Y fue contado con los 11 apóstoles. En el siguiente versículo dice, la venida del Espíritu Santo, la cosa se empieza a poner más buena. Aquí solamente es el principio. Ciertas cosas como cómo fueron escogidos los apóstoles, qué es lo que el Señor dijo de los apóstoles, que les había enseñado una infinidad de cosas, a qué había que escoger a uno porque uno pues se portó mal y fue desechado. Y ni siquiera fue que lo desechó el Señor, él solito fue el que, a veces son muchos así los hermanos, llega una disciplina y pues de repente no les gusta y se van solitos. Y muchos de ellos allá en el mundo piensan que Dios sigue respaldando allá y los cuida, pero hay muchas veces que ahí se pierden. Y podemos ver testimonios de muchos hermanos que podamos ver en la calle, que estuvieron en las filas del Señor, que estuvieron como soldados del Señor, que pelearon en el ejército del Señor, pero allá están y no pueden regresar. Yo te puedo dar el consejo, mi hermano, que si tú algún día empiezas como a que titubear, dobla tus rodillas. Si tú tienes dudas, sientes que ya no puedes, sientes que no, dobla tus rodillas y habla con el Maestro. Porque allá afuera hay muchos testimonios de personas que han querido regresar, tuvieron ministerios, eran usados de una manera, wow, por el Señor, pero están allá afuera y quieren regresar, pero no han podido regresar. Dígase de todas las adicciones, sin adicciones también, un día de repente pues se descuidaron, dejaron de venir y no tienen adicciones, no han cometido adulterio, no, pero simplemente ya no pueden regresar, se les ha hecho muy difícil. Ya lo veremos más adelante, pero eso sí es verdad. Entonces no te desanimes. Si de repente no tienes ganas, la carne siempre se va a poner a venir a la iglesia, siempre va a estar apuesta. Cuando leas la Biblia te va a dar sueño, te va a dar hambre, vas a querer estudiar, ya están tocando el timbre, ya sonó el teléfono, ya te mandaron un mensaje de WhatsApp, tienes sueño, que ya saliste, ya está lloviendo en tiempo de primavera, que va a salir, se descompuso el carro, está ponchada la bicicleta, tantas cosas. No te desanimes, esas son las cosas que tenemos que vencer. Siempre va a haber veces que tu carne sí va a estar, ya quiero ir al culto, ya va a estar el espíritu, tu corazón, ya quiero que llegue el domingo porque va a haber culto, quiero cantar, quiero
escuchar la palabra de Dios, quiero gozarme, quiero esto, lo otro, quiero seguir aprendiendo más porque algún día quiero yo estar ahí de ese lado. Y sí, por supuesto que es una promesa para todos, que un día pueden estar de este lado si siguen lo que el Señor les dice. Pero si por alguna razón se van o dejan o se salen, hermano, créeme lo que es bien difícil volver a regresar y volver a recuperar lo que algún día tuviste. Tal vez no pierdas el don, a lo mejor para tocar la guitarra, el teclado, para cantar, pero va a ser bien complicado que vuelvas a retomar lo que ya tuviste, porque dice la palabra del Señor que los primeros serán postreros y los que estaban en el último serán primeros. Y a veces tiene que ver con eso, que se confiaron que estaban bien en la mano de Dios, que el fuego siempre andaba con ellos, que caminaban angelitos con ellos, pero se confiaron tanto que de repente el enemigo, que nada más anda cazándonos, anda viendo a ver qué es lo que nos atrae, porque no es tonto, no te va a tentar en algo que no te gusta, te va a tentar en lo que ve que te gusta. Si tú le abres la ventana, va a estar nada más cazando. Él no es como el hermanito Pedro dice, que llega el Señor él es un caballero y te pide permiso. Si tú no lo invitas, no entra. Ese es el Señor. Pero el enemigo de nuestras almas, ese si ve la rendija, ese sí mete. El ratero si ve ahí a la mano robarte, ese te va a robar. No es como uno que digan, híjole, pues ahí está el billetito, pero tenemos temor del Señor, somos sabios porque ya comenzamos el caminar y tenemos lo primero, temor del Señor, para que nosotros podamos ser parte de la iglesia de Dios, de la genuina, de la que Él va a arrancar cuando venga, va a arrancar de esta tierra. Nunca tenemos que apartar de nosotros el temor al Señor, y en ello nos van a pasar muchísimas cosas, pero confiemos siempre en nuestro Señor. ¿Ok? La siguiente semana, primero Dios, vamos a ver qué pasó en la venida del Espíritu Santo, cuando la promesa, lo que pues no se entendía, que de repente sonaba que no era acuerdo, pues ya se iba a cumplir, porque antes nada más llegaba el profeta o llegaba quien Dios decía que le iba a llegar, pero ahora ya estaba así como cuando se rasgó el velo y ya cualquiera puede entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora también aquí cualquiera que quiera, vamos a ver los requisitos que Dios pide para recibir el Espíritu Santo. Y que no es algo que yo te puedo dar poniéndote las manos, que se puede dar, pero todo está en la completa soberanía de Dios, que Dios quiera. Porque el Espíritu Santo es de Él. Y vamos a ver también qué es lo que pasó. Y vamos a contestar una de las grandes preguntas acerca de las lenguas. Y la Escritura lo va a responder. Yo no voy a responder ni la voy a interpretar, no. Ahí vamos a ver igual versículo por versículo para que veamos lo que pasó. Y entonces ahí sí voy a empezar a usar el lenguaje original, porque hay veces que tenemos que usar el lenguaje original para que no se pierda lo que en verdad la Escritura está diciendo. Entonces hay veces que puede ser una cosa en nuestro idioma, pero en el lenguaje original dice algo totalmente completo. Y para que podamos demostrar nosotros a qué se refiere la siguiente parte, que es muy importante, porque de ahí han salido denominaciones y de ahí han salido muchos errores de interpretación bíblica. Entonces vamos a ir a lo que es el idioma original. Entonces, para que vengan, va a estar bueno. Gloria a Dios. Pues ya avanzamos un poquito más, mis hermanos, ya vimos un poquito más de los requisitos que hay para poder caminar con el Señor, cómo comenzaba la iglesia, que estaba en un mismo sentir, en un mismo ánimo, habían padecido, habían sufrido, que era necesario que el equipo estuviera completo, no podían caminar así. Entonces, que habla, por ejemplo, de lo que pasa con aquellos pues que de repente se tuercen su corazón, sus pensamientos, y pues hacen su voluntad y toman decisiones, porque yo no creo que haya sido la voluntad del Señor que Judas hubiera perecido de esa manera. Sin embargo, él por su cuenta actuó de cierta manera. A veces nosotros nos ajusticiamos, y más que sea algo que pues nos pueda ayudar, pues nos perjudica, ¿no? Qué fea muerte tuve Judas. Entonces,
dentro de lo espiritual también podemos tener una muerte espiritual muy fea. Entonces, vamos a orar para ser despedidos. Vamos a darle gracias al Maestro por esta sencilla enseñanza